Cuando algo cambió para siempre durante millones de años, la evolución avanzó con pasos lentos y casi imperceptibles. Los homínidos anteriores habían aprendido a caminar erguidos, a adaptarse a climas cambiantes y a sobrevivir en entornos cada vez más hostiles. Pero aún faltaba algo esencial, y esto es importante entenderlo. Caminar sobre dos piernas no bastaba para transformar el destino de una especie. El verdadero cambio debía ocurrir en otro lugar, dentro del cráneo. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, en África Oriental, comenzó a manifestarse una transformación silenciosa, pero profunda. No fue una explosión repentina, ni un salto milagroso. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, que sin embargo, alteraría para siempre la historia de la vida en la Tierra. Aquí aparece el género Homo. Detengámonos un momento aquí, porque cuando hablamos del nacimiento del género Homo, no estamos hablando simplemente de un nuevo nombre en la clasificación científica. Estamos hablando de una nueva forma de relacionarse con el mundo. Por primera vez, un homínido comenzó a depender menos de la fuerza física y más de la capacidad de pensar, planificar y resolver problemas. Las especies que inauguran este cambio son Homo habilis y Homo rudolfensis. Aunque todavía conservaban muchos rasgos primitivos, su cerebro ya mostraba un tamaño mayor que el de los australopitecos. No era aún un cerebro moderno, pero sí uno lo suficientemente distinto como para marcar una frontera evolutiva. Y no estamos hablando de un detalle menor. El aumento del cerebro implica cambios en la percepción, en la memoria y en la capacidad de anticipar el futuro. Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil, no recibió ese nombre por casualidad. Los restos arqueológicos asociados a esta especie muestran algo completamente nuevo: herramientas de piedra fabricadas intencionalmente, no piedras usadas al azar, sino piedras seleccionadas, golpeadas y modificadas para cumplir una función específica. Aquí comienza algo decisivo. Por primera vez, un homínido no solo usaba objetos, los creaba con una idea previa en su mente. Estas herramientas, conocidas como industria holdubayense, eran simples, pero revolucionarias. Cantos rodados tallados para cortar carne, romper huesos o procesar vegetales. Y aunque hoy puedan parecer rudimentarias, representan un salto mental enorme. Para fabricar una herramienta, era necesario imaginar el resultado antes de obtenerlo, pensar antes de actuar. Y esto cambió todo. Homo rudolfensis, por su parte, presenta un cerebro aún mayor y un rostro algo menos proyectado hacia adelante. Aunque su relación exacta con Homo habilis sigue siendo debatida, ambos comparten un rasgo fundamental: una nueva manera de pensar el entorno. Ya no se trataba solo de sobrevivir, reaccionando al peligro inmediato. Se trataba de anticiparse, de planificar, de cooperar, porque aquí aparece otro elemento clave: a la cooperación básica. Estos primeros representantes del género Homo comenzaron a compartir alimentos, a organizar tareas simples y posiblemente a comunicarse de manera más estructurada. No estamos hablando aún de lenguaje complejo, pero sí de señales, gestos y sonidos con intención clara. La supervivencia dejó de ser una tarea individual y comenzó a convertirse en un esfuerzo colectivo. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Al depender cada vez más de herramientas y cooperación, el cuerpo comenzó a cambiar nuevamente. Los dientes se hicieron más pequeños, las mandíbulas menos robustas y las manos más precisas. El cuerpo ya no necesitaba ser una máquina de fuerza bruta. La mente empezaba a asumir el control, y esto es clave comprenderlo. El género Homo no triunfó porque fuera el más fuerte, ni el más rápido. Triunfó porque aprendió a transformar el entorno, en lugar de adaptarse pasivamente a él. Donde otros veían una piedra, Homo veía una herramienta. Donde otros veían un obstáculo, Homo veía una oportunidad. Sin embargo, este proceso no fue fácil ni inmediato. Durante cientos de miles de años,
Estas especies convivieron con otros homínidos, enfrentaron climas extremos, depredadores formidables y una competencia constante por los recursos. Muchos linajes desaparecieron, otros prosperaron. La evolución seguía experimentando, porque no estamos hablando de una línea recta hacia el ser humano moderno. Estamos hablando de un camino lleno de intentos, de errores y de ramas que se extinguieron. Homo habilis y Homo rudolfensis no son el final de la historia, pero sí representan un punto de no retorno. A partir de ellos, la inteligencia técnica se convirtió en una herramienta evolutiva tan poderosa como cualquier cambio físico. Aquí comienza algo decisivo. Con el nacimiento del género Homo, la evolución dejó de depender únicamente del cuerpo y comenzó a apoyarse en la mente. El mundo ya no sería solo un escenario hostil que debía soportarse. Empezaba a convertirse en algo que podía comprenderse, modificarse y poco a poco dominarse. Y aunque estos primeros Homo aún no lo sabían, estaban encendiendo una chispa que jamás se apagaría. Una chispa que millones de años después daría origen a la cultura, al pensamiento simbólico y a la pregunta más inquietante de todas: ¿en quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí? Esta nueva forma de relacionarse con el mundo es lo que define el amanecer de la humanidad. Pero, ¿cómo se manifestó esta nueva inteligencia en su vida diaria? Las herramientas no eran solo objetos, eran extensiones de la mente. Permitían acceder a alimentos antes inalcanzables, como la médula ósea, rica en nutrientes, un combustible esencial para un cerebro en expansión. El hecho de compartir estos recursos fortalecía los lazos sociales y creaba una red de seguridad. Si un individuo fallaba en la caza o la recolección, el grupo podía sostenerlo. Esto fomentó una interdependencia que sería crucial para los desafíos venideros. Pensemos en el entorno en el que vivían. La sabana africana estaba llena de peligros: leones, hienas, cocodrilos. La cooperación no era una opción, era una necesidad vital. Organizarse para vigilar, para defenderse o para ahuyentar a otros carroñeros de una presa era una ventaja evolutiva inmensa. Esta dinámica social también impulsó el desarrollo cerebral, entender las intenciones de otros, recordar quién coopera y quién no, y comunicar estrategias, por simples que fueran, requería una capacidad mental cada vez más sofisticada. La inteligencia social y la inteligencia técnica se retroalimentaban mutuamente. Y aquí es donde debemos romper otro mito común a la idea del eslabón perdido. La evolución no es una cadena lineal, es un arbusto denso, con muchas ramas. Homo habilis y Homo rudolfensis coexistieron, quizás compitieron, y probablemente no fueron nuestros ancestros directos, sino más bien primos lejanos en este árbol familiar. Cada nueva especie era un experimento de la naturaleza, una respuesta a las presiones ambientales de su tiempo. Algunas de estas ramas, como la de los parántropos, con sus enormes mandíbulas especializadas en dietas vegetales duras, demostraron ser exitosas durante más de 1 millón de años, pero finalmente se extinguieron. ¿Por qué? Quizás porque su especialización se convirtió en una trampa. El género Homo, en cambio, apostó por la versatilidad, por la capacidad de adaptarse a diferentes alimentos y entornos gracias a su ingenio. Esta flexibilidad, esta capacidad de resolver problemas de forma creativa, fue la verdadera clave de su éxito a largo plazo. No se trataba solo de tener un cerebro grande, sino de cómo se usaba ese cerebro. La capacidad de planificar a futuro, aunque fuera a corto plazo. Cómo fabricar una herramienta para usarla más tarde representaba un cambio de mentalidad revolucionario. Los animales reaccionan al presente. El género Homo comenzó a construir el futuro. Este periodo, el Paleolítico inferior, fue increíblemente largo y lento. Los cambios ocurrían a lo largo de miles de generaciones. Las herramientas de piedra, conocidas como holdubayense, eran relativamente simples y se mantuvieron casi sin cambios durante casi 1 millón de años. Esto nos dice que, aunque la chispa de la innovación se había encendido,
el fuego aún tardaría mucho en crecer. La transmisión de conocimientos de una generación a otra era probablemente rudimentaria, basada en la imitación y la observación directa. Aún no existía una cultura compleja como la entendemos hoy, con símbolos, arte o rituales elaborados. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Cada vez que un Homo habilis golpeaba dos piedras para crear un filo cortante, estaba participando en un acto que lo separaba del resto del reino animal. Estaba imponiendo una idea sobre la materia, transformando el mundo según un plan mental. Y cada acto de cooperación, cada trozo de alimento compartido, tejía una red social que se volvería cada vez más compleja y fundamental para nuestra supervivencia. La historia de nuestra evolución no es una epopeya de héroes individuales, sino la crónica de un esfuerzo colectivo. El verdadero protagonista no es un homínido en particular, sino la propia idea de cooperación y de inteligencia compartida. El paso de Australopithecus a Homo no fue solo un cambio anatómico, fue sobre todo un cambio filosófico. Fue el momento en que nuestros ancestros dejaron de ser meros pasajeros en el viaje de la evolución y comenzaron a tomar el timón. Aunque su mundo era infinitamente más simple y brutal que el nuestro, las preguntas fundamentales que enfrentaban eran las mismas: ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo prosperar? ¿Y cómo cuidarse unos a otros? Y en su respuesta a esas preguntas, en esa combinación de ingenio técnico y colaboración social, se encuentra la esencia de lo que significa ser humano. El viaje apenas comenzaba, y el camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos y transformaciones aún más asombrosas. Con cada herramienta fabricada y cada gesto de ayuda, estaban construyendo, sin saberlo, los cimientos de nuestro propio mundo. Este proceso de encefalización, el aumento del tamaño del cerebro, tuvo un costo biológico enorme. Un cerebro grande consume una cantidad desproporcionada de energía. Para sostenerlo, era necesario acceder a una dieta de mayor calidad, más rica en grasas y proteínas. Aquí es donde las herramientas se vuelven cruciales. Permitieron el acceso a la carne y la médula, alimentos de alta densidad energética que antes estaban fuera de su alcance. Esto creó un círculo virtuoso. Mejores herramientas permitían una mejor dieta. Una mejor dieta sostenía un cerebro más grande, y un cerebro más grande podía diseñar herramientas aún mejores y estrategias de cooperación más complejas. Pero este cambio también trajo consigo nuevas vulnerabilidades. Los bebés humanos, con sus cabezas cada vez más grandes, nacían más indefensos y requerían un periodo de cuidado mucho más prolongado. Esto reforzó aún más la necesidad de una estructura social fuerte, donde el grupo entero, no solo la madre, participaba en la crianza y protección de los más jóvenes. La comunidad se convirtió en el útero externo que permitía el desarrollo de esa inteligencia única. Es fascinante imaginar cómo sería un día en la vida de estos primeros Homo: despertar al amanecer, siempre alerta a los sonidos de la sabana. El día transcurriría en una búsqueda constante de recursos, en recolectar frutas, tubérculos, insectos, y estar atentos a la oportunidad de carroñar los restos dejados por grandes depredadores. El trabajo en equipo sería esencial para transportar una pieza de carne a un lugar seguro, o para defenderla de las hienas. Las tardes podrían dedicarse a fabricar o reparar herramientas, un proceso que requería concentración y habilidad. La comunicación sería una mezcla de gruñidos, gestos y llamadas, cada uno con un significado específico entendido por el grupo. Y al anochecer, se reunirían en un lugar relativamente seguro, quizás cerca de árboles o formaciones rocosas, compartiendo el alimento y reforzando los lazos que les permitirían sobrevivir un día más. No había tiempo para el aburrimiento ni para las crisis existenciales. La vida era inmediata, intensa, y estaba completamente entrelazada con la de los demás miembros del grupo. En este crisol de necesidad y oportunidad, la mente humana se estaba forjando. Lo que realmente separa a Homo habilis y rudolfensis de sus predecesores no es solo la herramienta, sino la idea detrás de la herramienta, la capacidad de visualizar un objeto que aún no existe
de planificar los pasos para crearlo y de entender su propósito. Este es el amanecer del pensamiento abstracto. Un chimpancé puede usar una rama para sacar termitas de un nido, pero no la modifica sistemáticamente para mejorarla, ni la guarda para usarla en el futuro. El Homo primitivo sí lo hacía. Este pequeño pero monumental salto cognitivo es el punto de inflexión. Marca el momento en que la evolución cultural comienza a correr en paralelo a la evolución biológica, influyéndose mutuamente de manera inseparable. La cultura, en su forma más incipiente, se convirtió en nuestro principal mecanismo de adaptación. Ya no dependíamos únicamente de que nuestros cuerpos cambiaran a lo largo de eones para adaptarnos a un nuevo clima o a una nueva dieta. Podíamos innovar, podíamos crear soluciones, podíamos enseñar y aprender. Y aunque estos primeros pasos fueron tímidos y lentos, pusieron en marcha una trayectoria exponencial de cambio que, millones de años después, nos llevaría a la Luna y a descifrar nuestro propio genoma. Todo comenzó aquí, con una piedra afilada en la mano y una nueva idea en la mente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes de nuestro género. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, activar la campanita y suscribirte a Reescribamos nuestra historia para no perderte los próximos episodios de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.